Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a estar hablando del partido de mañana. El más grande va a estar recibiendo a Sporting Cristal desde las 21 horas horario de la Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Vamos a repasar la probable formación que estaría parando Martín de Michelis porque va a haber retornos en el once titular. Vamos también a estar hablando de la compra de Ezequiel Barco. River finalmente va a adquirir al exfutbolista de Independiente, actual jugador que se encuentra en River cedido desde el Atlanta United de los Estados Unidos, y se va a hacer una inversión muy importante. Además, River planea renovar el contrato de uno de los futbolistas del actual plantel. Vamos a hablar del nuevo récord que realizaron los hinchas al llenar nuevamente el Monumental y agotar absolutamente todas las localidades por más de 30 partidos consecutivos. Vamos a estar refiriéndonos al récord de Martín de Michelis, que igualó una marca muy importante en sus primeros 15 cotejos dirigiendo al Millonario, y también vamos a estar refiriéndonos a Matías Craneviter, cuando vuelve a las canchas el primer refuerzo del último mercado de pases del equipo de Núñez. Todo eso te lo vamos a estar contando en este video. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando Martín de Michelis de cara a su primer compromiso copero en el estadio más monumental. En principio volverían a estar desde el arranque Paulo Díaz, Milton Casco y Enzo Pérez, tres jugadores que no sumaron ni siquiera un minuto el pasado domingo por la noche cuando River derrotó agónicamente 1-0 a Newell's en Rosario, lo que le ha permitido sacar 6 puntos de distancia sobre su más cercano perseguidor en el torneo local. Además, hay que tener en cuenta que en el último partido frente al conjunto rosarino ingresaron en el segundo tiempo Lucas Beltrán y Ezequiel Barco, que normalmente son titulares y seguramente estén desde el arranque en el cotejo de mañana, por lo que también están descansados más allá de que jugaron algunos minutos, y Nacho Fernández y Rodrigo Aliendro jugaron hasta los 6 minutos del segundo tiempo, es decir, completaron alrededor de 50 minutos, pero jugaron un poco más que el resto. Después van a repetir, y estuvieron durante todo el partido, Franco Armani, Leandro González Pires y Enzo Díaz. Después puede ser que haya algún tipo de duda en relación a quién puede ser el hombre que o acompaña a Beltrán o que se sume un mediocampista más, teniendo en cuenta que Nicolás de la Cruz ha vuelto a jugar, y esto es muy importante, estuvo los 90 minutos dentro del terreno de juego. Uno cree que por haber completado el partido es bastante improbable que esté desde el arranque en el compromiso frente al conjunto peruano. Sin embargo, De Michelis siempre ha considerado al uruguayo titular, por lo que no hay que descartar absolutamente nada. Yo, en la imagen que ven en pantalla, en la cual puse el probable 11 que estaría parando De Michelis en este partido por Copa Libertadores, puse el mismo 11 que le ganó a Huracán y a Gimnasia de La Plata en los anteriores dos cotejos por el torneo local. Es decir, River estaría repitiendo el mismo 11 inicial que en aquellos dos compromisos. En definitiva, el probable 11 de River para enfrentar a Sporting Cristal mañana desde las 21 horas en el Estadio Monumental sería el siguiente: Franco Armani será el guardameta, la línea de 4 defensores estaría conformada por Milton Casco como lateral por la derecha, volviendo al 11, Leandro González Pires y Paulo Díaz formarían la dupla central, y Enzo Díaz sería el marcador de punta por el costado izquierdo. La mitad de la cancha se la repartirían Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro. Un poco más adelantados como mediocampistas ofensivos estarían jugando Nacho Fernández y Ezequiel Barco, y la pareja de atacantes sería Lucas Beltrán y Salomón Rondón. El ingreso de la Cruz en todo caso debería ser por Rondón para volver a jugar con los 5 mediocampistas. Sin embargo, el hecho de que el venezolano no haya jugado ni siquiera un minuto en el compromiso en Rosario nos hace entender que para De Michelis va a ser titular en este debut copero en el Estadio Monumental, en un encuentro en el cual el más grande tiene que sí o sí obtener los 3 puntos. En caso de no ganarle a Sporting Cristal en condición de local, las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda se van a ir disminuyendo y el margen de error va a ser cada vez menos, porque River va a estar obligado mínimamente a sumar un empate en el Maracaná contra Fluminense y después ganar los últimos 3 cotejos, de los cuales uno es en condición de visitante y los últimos 2 en condición de local. Vamos ahora a referirnos a la situación de Ezequiel Barco.
El mediocampista ofensivo o segunda punta, dependiendo de dónde quiera pararlo Martín de Michelis y de la formación que ponga en el terreno de juego, llegó al más grande procedente del Atlanta United de los Estados Unidos en enero del año pasado, a cambio de un préstamo en el cual River no abonó dinero por la cesión en sí, pero sí se proponía pagar la totalidad del contrato de Barco por 2 temporadas, es decir, alrededor de $2.200.000. Además, en el contrato de transferencia había una cláusula que estipulaba una opción de compra a la cual River podía abonar con $7 millones para quedarse con el 50% de la ficha del futbolista. Sin embargo, la realidad es que el conjunto estadounidense tendría pensado vender la totalidad del pase de Barco. Y uno podría llegar a pensar, bueno, si quiere vender la totalidad, lo lógico es que el 50% vale 7 millones, el 100% debería valer 14, es decir, el doble. Sin embargo, el equipo norteamericano estaría dispuesto a vender la totalidad de la ficha en el mismo valor que estaba dispuesta la opción de compra en primera instancia, es decir, $7 millones por el 100% del pase. Y en River hoy por hoy no están dudando tanto de la chance de comprar a Barco. Es cierto que en teoría el jugador sigue estando a prueba, porque si bien su rendimiento ha sido muy superior en estos últimos 3 partidos, hay que decir que contra Huracán le dio una asistencia a Rondón y fue figura, contra Gimnasia de La Plata tuvo un enorme rendimiento, contra Huracán no mencioné, pero también metió un gol de penal, y el otro día en Rosario frente a Newell's dio la asistencia para el gol del triunfo de Pablo Solari. El nivel de Barco ha ido claramente de menor a mayor y hoy por hoy es uno de los estandartes en el centro del campo de juego de River, y por eso Martín de Michelis lo considera como titular y de hecho le ha ganado el puesto a José Paradela, quien en un principio también era titular indiscutido para el DT. Ahora la pelota la tiene la dirigencia, aunque todo parecería indicar que la compra de Barco va a ser efectuada antes de fin de año. Después el futbolista firmaría un nuevo contrato con River que lo ligaría al club por 3 temporadas más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026, y tendría una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. También hay que tener en cuenta que la idea de River en un principio era abonar los 7 millones por Barco y posteriormente, en un par de años, poder transferirlo al fútbol europeo para recibir, además del rédito deportivo que Barco debería darle a River en estos años, un rédito económico para recuperar esa gran inversión. Lo que es seguro, si bien es cierto todavía falta la confirmación oficial y que se abone definitivamente el dinero, que River va a comprar a Barco a finales de este 2023. Y ahora toca hablar de Matías Craneviter, el mediocampista central que ya hace casi una semana se entrena con normalidad, está a la espera de los últimos días de rehabilitación para que finalmente pueda tener el alta médica definitiva y de esa manera estar en una hipotética lista de concentrados en un futuro cercano para ya formar parte al menos del banco de suplentes del conjunto dirigido por Martín de Michelis. El DT siempre ha sido prudente y siempre espera a los jugadores que se recuperan de sus lesiones. Ha pasado absolutamente con todos que en el momento de regresar, luego de haberse recuperado de sus dolencias, siempre los espera un partido más. Ha sucedido con De la Cruz, ha sucedido con Mamana, pasó con Paulo Díaz, también con Palavecino en el inicio del semestre, por lo que lo más seguro es que si bien Craneviter podría llegar a estar disponible para verse las caras este domingo frente a Independiente, que recién en el último compromiso de este mes de abril, que será contra Atlético en Tucumán, recién ahí sería la vuelta del mediocampista central, la cual sería, claro está, en el banco de suplentes. En un principio el DT consideraba al volante como una pieza indispensable en su equipo e iba a ser titular. Sin embargo, claro está que con el correr de los partidos, Rodrigo Aliendro terminó siendo el acompañante ideal para Enzo Pérez en el centro del campo de juego. Recordemos que Craneviter se lesionó en el primer amistoso bajo el mando del nuevo DT en aquel compromiso frente a Unión La Calera el 22 de diciembre del año pasado y tan solo estuvo 7 minutos dentro del terreno de juego. Luego de eso se fracturó el tobillo y tuvo que esperar al menos 120 días para recuperarse definitivamente. Hoy por hoy sigue intensificando los movimientos en cada una de las prácticas y por eso mismo uno cree que su regreso está cada vez más cerca. De Michelis lo esperará hasta que esté al 100% porque no quiere que haya ninguna recaída de ningún tipo en ese sentido. Craneviter es un jugador que ahora mismo tendrá que esperar su lugar en el banco de suplentes, pero River va a tener
un relevo a la altura de las circunstancias, porque por ejemplo este pasado domingo, cuando Enzo Pérez no pudo jugar porque De Michelis le quería dar descanso, no había un volante central neto para poner en ese lugar. En el primer tiempo Rodrigo Aliendro jugó en ese sector y cuando salió reemplazado fue Nicolás de la Cruz, quien se ubicó como mediocampista central fijo para jugar durante todo el complemento. Ambos lo hicieron de manera correcta, pero siempre lo ideal es tener un futbolista que se desempeñe al 100% en esa posición, y Matías Craneviter es el reemplazante ideal para Enzo Pérez cuando el capitán no está en el terreno de juego. Y vamos ahora con otro jugador de River que lo que va a hacer durante los próximos días va a ser renovar su contrato. Agustín Palavecino finaliza su vínculo con el Millonario el 31 de diciembre del 2024, falta todavía poco más de un año y medio, pero la idea de la dirigencia es ir ya prolongando los contratos que se terminan, ya sea a mediados o a finales del año que viene, y por eso mismo se está hablando con el representante de Palavecino para prolongar su estadía en el club por 2 temporadas más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2026. Palavecino hoy por hoy no es titular en el River de Michelis, pero siempre es uno de los primeros cambios, y cuando hay que hacer un conjunto alternativo, el mediocampista sin lugar a dudas está entre los 11. Es un jugador que ha tenido sus altibajos con la camiseta de River. Empezó teniendo un nivel irregular, después subió su rendimiento de manera notable en la Liga Profesional 2021, en la cual salió campeón de la mano de Marcelo Gallardo, siendo un jugador verdaderamente clave, y tanto en el 2022 como en el inicio de este 2023 ha tenido niveles que han ido desde muy buenos hasta muy malos, es decir, no ha tenido un punto medio, y es eso lo que le ha faltado a mi entender para ser titular. A pesar de esto, para el DT es un jugador importantísimo, porque cada vez que falta algún futbolista en la mitad de la cancha, ya sea Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández o inclusive Ezequiel Barco, Agustín Palavecino suele ser la primera modificación para ingresar por alguno de ellos. Es un jugador que en este 2023 todavía no ha podido hacer lo que mejor sabe, que es rematar de media distancia para convertir goles. Es un futbolista con una pegada verdaderamente espectacular, pero el poco tiempo que ha tenido dentro del campo de juego en comparación con el resto de sus compañeros que suelen ser titulares, y también, como dije, sus niveles un tanto irregulares, no le han permitido poder convertir goles como los que ha convertido en el 2021 sobre todo. Recordemos que de hecho su primer gol con la camiseta de River fue nada más y nada menos que contra Boca en un superclásico que finalizó 1-1 en la Bombonera. Después en la Liga Profesional también marcó un verdadero golazo en la goleada 5-0 ante Patronato, y con River ya campeón marcó 2 tantos en el empate 2-2 contra Central en Rosario, y el año pasado también tuvo sus momentos con 2 goles a Barracas Central por Copa Argentina y un golazo frente a Argentinos Juniors en el triunfo por 3-0 en la Paternal. Sin embargo, claro está, le sigue faltando como para ser titular indiscutido, y con los niveles que hoy están teniendo, por ejemplo, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro y Nacho Fernández, es bastante complicado que Palavecino sea titular. Ya de por sí, hoy está en duda la titularidad de Nicolás de la Cruz, así que Palavecino deberá esperar, aunque como dije es una pieza de recambio indispensable para el entrenador. Y el entrenador de River sigue rompiendo récords. Cuando parecía que en el partido contra Newell's iba a tener su primer empate de manera oficial como DT del más grande, apareció el gol agónico y sobre la hora de Pablo Solari para darle un tanto que gritaron no solamente todos los hinchas de River, sino también se vio a De Michelis en un festejo desaforado en el banco de suplentes, y él mismo declaró en conferencia de prensa que justamente lo festejó de esa manera por el momento y porque él es también tan hincha de River como cada una de las personas que estaban siguiendo el partido a través de la televisión. Pero hablando más precisamente del récord, De Michelis alcanzó a Carlos Peuchele, jugador de River en la década de los 30, pero en este caso hay que hablar de su récord como entrenador. Entre los años 1042 y 1946 consiguió en sus primeros 15 cotejos dirigiendo a River 12 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Obviamente sus números son levemente mejores a los de Michelis, porque de 45 puntos consiguió 38, mientras que De Michelis consiguió 36. Sin embargo, son los únicos 2 directores técnicos en la historia del club que han logrado 12 triunfos en sus primeros 15 partidos como entrenador. Lo de Michelis está siendo fantástico. Obviamente hay que tener en cuenta que el partido de mañana también va a marcar un futuro en lo que tiene que ver con el semestre de River.
porque si no se obtiene, como dije antes, un triunfo, se puede llegar a complicar la clasificación y ahí seguramente todos vayan a dudar un poco de Michelis, porque siempre los resultados son los que mandan. En la liga profesional, el más grande es indiscutiblemente el puntero, con mucha diferencia por sobre el segundo, porque sacarle 6 puntos en los primeros 12 partidos es demasiado, pero todavía, como dijo el DT, hay que ser paciente, quedan todavía 15 partidos, es decir, 45 puntos para disputarse, y la idea del entrenador, tanto como la de los futbolistas, es conseguir al menos 30 puntos más de esos 45, porque ya con 60 unidades el título puede ir acercándose poco a poco. Falta muchísimo, de hecho River todavía no jugó ningún clásico, estará disputando el primero el próximo fin de semana, cuando desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental esté recibiendo a Independiente, en lo que va a ser el primer partido frente a otro grande de Martín de Michelis como DT. Sin embargo, el debut copero de mañana en el Estadio Monumental determinará si Martín de Michelis es el primer entrenador en conseguir 13 victorias en sus primeros 16 partidos dirigiendo al equipo de Núñez. Y vamos ahora a hablar de un nuevo récord, pero esta vez por parte de los hinchas de River. Los simpatizantes del más grande nuevamente agotaron absolutamente todas las localidades y mañana contra el equipo peruano por la segunda fecha de la Copa Libertadores estará el Monumental nuevamente repleto. Se esperan más de 83.000 personas para presenciar un nuevo cotejo de los dirigidos por Martín de Michelis. Será la vez número 31 que el Monumental esté en su totalidad. Estamos hablando desde la segunda fecha de la Copa Liga Profesional 2022, que fue en febrero del año pasado, partido el cual River terminó ganando 4-1 sobre Patronato, y posteriormente a eso River jugó los siguientes 30 partidos en el Monumental con estadio totalmente repleto. Mañana será el número 31, por lo que será un nuevo récord para los hinchas. Estamos hablando de casi 1.900.000 personas que fueron a presenciar los encuentros de River en estos últimos 16 meses, un número verdaderamente sensacional. Ya de por sí la semana pasada había salido un ranking con los equipos que más gente habían llevado en condición de local durante el 2022, y River estaba por encima de dos gigantes del fútbol americano como lo son Flamengo de Brasil, equipo con más socios y más hinchas en toda Sudamérica, y también del América de México, conjunto que más hinchas tiene en un país el cual el fútbol también es el deporte más popular, y River estuvo por encima de ellos. Inclusive estos dos clubes también tienen estadios muy importantes, porque el Estadio Maracaná y el Estadio Azteca también son muy grandes en cuanto a capacidad como el Estadio Monumental. Ahora los hinchas seguirán llenando seguramente la cancha en cada uno de los compromisos para ver a este equipo que hoy por hoy está dejando una imagen verdaderamente sensacional. Nadie se imaginaba que después de la salida de Marcelo Gallardo a De Michelis le salieran las cosas tan bien. Repito, el partido de mañana es importante porque en caso de no ganar, seguramente las cosas digamos que no están tan bien, pero en definitiva hay que hablar además de los resultados del juego del equipo, y la identidad de este River es una sola, y por eso mismo el DT seguramente está muy conforme con lo que están haciendo los dirigidos, tal como lo están absolutamente todos los hinchas. Y para finalizar vamos a hablar de algo que no mencioné en la intro, pero que tiene que ver con Nicolás Otamendi, el jugador que todos los hinchas de River esperan que a mitad de año se convierta en uno de los primeros refuerzos del equipo dirigido por Martín de Michelis. Como se sabe, el futbolista en cuestión está jugando los cuartos de final de la UEFA Champions League. De hecho, mañana cerrará su posible pasaje a semifinales. No la tiene sencilla porque en el partido de ida el Benfica, su actual club, perdió 2-0 en condición de local contra Inter y deberá ir a Italia para dar vuelta al resultado. Otamendi no estuvo en el cotejo de ida por haber alcanzado el límite de amonestaciones, por lo que ahora será titular y posiblemente el capitán del equipo. ¿Cuál es la situación de Otamendi a mitad de año? El futbolista acaba su contrato con el conjunto de Portugal el 30 de junio y si bien es cierto que ya le han ofrecido la renovación por una temporada, el jugador todavía no ha contestado. Se sabe del fanatismo por Otamendi de River. De hecho, en el último partido que jugó la selección argentina en el Monumental en el amistoso contra Panamá, él mismo declaró por primera vez, haciendo palabras públicas, porque por redes sociales sí había dado algunas referencias de que era hincha del más grande, pero en esta oportunidad lo declaró. Dijo específicamente: soy hincha de River, y por eso mismo ahora cada uno del
de los simpatizantes del más grande esperan que en algún momento cumpla su deseo de ponerse el manto sagrado. De Michelis, Enzo Pérez e inclusive Nacho Fernández se han referido en distintos momentos con declaraciones sobre la posibilidad de que Otamendi venga, aunque dijeron que era algo totalmente personal y que el propio futbolista junto con su familia seguramente deberán decidir su futuro. En principio Otamendi tiene intenciones de ponerse la camiseta de River antes de terminar su carrera. Sin embargo, por el nivel que está teniendo hoy por hoy en el fútbol europeo, luego de haberse coronado campeón mundial con la selección argentina, a lo mejor cree que tiene para un tiempo más en algún equipo de Europa, por lo que no hay que descartar que renueve o un año con el Benfica o firme un vínculo con un nuevo club por una temporada más. En ese caso, River todavía debería esperar para tener a Otamendi como jugador en el plantel. Sin embargo, eso no quita que sus posibilidades de convertirse en una posible incorporación del más grande aparezcan más adelante. Repito, todo depende del jugador. Desde el Millonario tiene las puertas totalmente abiertas, más allá de que hoy por hoy River tiene centrales bastante consolidados, porque Leandro González Pires está mostrando un buen nivel y tanto Paulo Díaz como Emmanuel Mamana cuando ingresan también están teniendo un buen rendimiento. La realidad es que la jerarquía y experiencia de Otamendi no la tiene absolutamente nadie, por lo que sería indiscutiblemente un refuerzo de lujo de cara a lo que ojalá sean las fases finales de la Copa Libertadores. Para cerrar y haciendo hincapié en lo más importante que mencioné en este video, en cuanto a la formación me parece perfecto que De Michelis vaya de a poco conformando y consolidando un 11 de manera ya contundente con algunos futbolistas que pueden ir ingresando, porque está claro que a lo mejor en un 11 ideal para todos Nicolás de la Cruz sería titular. Parecería que hoy por hoy no está entre las opciones para jugar el compromiso de mañana, más allá de que exista una mínima duda. Que el regreso de Craneviter esté cada vez más cerca también puede poner alguna incógnita en un 11 titular de cara al futuro, como para jugar por ejemplo con Craneviter, Enzo Pérez y Aliendro, con los tres juntos en la mitad de la cancha. Parecería ser un equipo bastante defensivo, pero eso podría llegar a soltar tanto a Enzo como a Aliendro, que normalmente uno de los dos se tiene que quedar sí o sí a defender. Eso podría darle posibilidad de liberarse un poco más. Sin embargo, el DT sabe absolutamente más que todos y lo demuestra en cada uno de los partidos. Contra Newell's realizó 4 cambios importantes porque 3 de los jugadores que ingresaron participaron del tanto del triunfo. Por eso mismo, el entrenador sabe perfectamente quién debe ser titular y mañana pondrá el mejor equipo para ganar su primer partido en esta Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.